Módulo 4, lección 3. Consolidar información de varios archivos de tipo Excel, ubicados en una misma carpeta con Power Query. Esta lección es complemento de la lección anterior. Recordará que estábamos buscando conectarnos con los archivos de Excel de la carpeta Data y que entramos a editar la información de los archivos y que la primera transformación tuvo que ver con convertir en minúsculas los valores de la columna extensión, mientras que la segunda transformación fue la de filtrar la misma columna por las extensiones XLSX para que solo queden visibles los archivos de Excel como efectivamente lo muestra el video. Recuerde que se visualizan también los archivos del año 2019, ya que como recordará, en la lección anterior arrastramos la carpeta 2019 a la carpeta Data, lo cual demostró lo fácil que es actualizar la información con esta técnica. Recordará también que si hace clic en las áreas en blanco de cada celda de la columna Content, visualizará cada archivo al cual se está conectando, así como si hace clic en las áreas en blanco de la columna Atributos, verá también la lista de atributos de cada archivo conectado. Hasta acá todo ha sido prácticamente igual al procedimiento llevado a cabo con los archivos CSV de la lección anterior. La diferencia inicia al hacer clic en el botón de la columna Content. Como puede ver, en este caso Power Query nos da a seleccionar si nos queremos conectar a la tabla o a la hoja como tal. Tenga en cuenta que tanto la tabla como la hoja son objetos que contienen matrices de datos, por lo que Power Query se puede conectar a ellos. Inicialmente nos conectaremos con las hojas, las cuales no generan ningún inconveniente, y como se aprecia en el video, al hacer clic en aceptar, se confirma que se consolidaron todos los registros de los 8 archivos de Excel, dando como resultado 128 registros, lo cual coincide con la multiplicación de 8 archivos con 16 registros cada uno, como se aprecia en el video. Inclusive, los tipos de datos para cada columna son los adecuados, es decir, tipo texto para la primera columna, tipo número entero para la segunda, tipo fecha para la tercera y de nuevo tipo texto para la última columna. Es más, al descargar el resultado de esta nueva consulta en una tabla dinámica, con la misma distribución de la tabla dinámica creada con los datos obtenidos de los archivos CSV, puede confirmar que se obtienen los mismos resultados. Recuerde que al inicio aclaramos que se trataba de la misma información, solo que la teníamos en formatos CSV y Excel. Hasta acá todo está perfecto, pero en ocasiones vamos a necesitar conectarnos con las tablas de los archivos de Excel y no con la información de las hojas. En el caso del ejemplo del video, podríamos entrar a modificar la actual consulta a los archivos de Excel. Y en este caso lo haremos ejecutando la acción de doble clic en dicha consulta, ubicada en el área de consultas y conexiones, como se muestra en el video. Lo que sigue es eliminar los pasos que sean necesarios para reconstruir la consulta con las tablas de los archivos de Excel y no con las hojas. Para esto, se hace necesario hacer una revisión superficial del paso que de manera automática Power Query involucró cuando expandimos el botón de la columna Content. En dicha revisión se puede ver que, primero, la acción alterna de clic entre el paso Filas filtradas y Archivos ocultos filtrados deja ver que solo se desaparece el botón de filtrado. Aunque aparentemente esto no es relevante, es posible que internamente sea necesario para que en el siguiente paso la tabla no tenga filas ocultas. Segundo, la acción alterna de clic entre el paso Archivos ocultos filtrados e invocar función personalizada deja ver que se insertó al menos una columna,
como efectivamente se confirma al desplazarse hacia la derecha, como se aprecia en el video. Observe que la acción de clic en el área en blanco de cada tabla de la nueva columna muestra la parte inferior de la tabla de cada archivo, como se aprecia en el video. Tercero, la selección del siguiente paso deja ver que se eliminaron todas las columnas y se dejó únicamente la columna que se insertó en el paso anterior. Cuarto, la selección del siguiente paso deja ver que en este paso es en donde se expanden las columnas de las tablas, consolidándose la información de todas ellas, como lo indica el mensaje de esta área de la interfaz de Power Query. Y quinto, la acción de clic entre los dos últimos pasos deja ver que en el último paso se asignaron los formatos. Analizando lo estudiado hasta ahora, los pasos que se deberían eliminar para repetir el ejercicio, pero consolidando los datos de las tablas y no de las hojas, son los posteriores al paso filas filtradas. Por supuesto, se eliminan iniciando por el último, ya que si intenta eliminar un paso que no sea el último, Power Query mostrará un mensaje que advierte de la posibilidad de que los pasos posteriores no funcionen bien. Esto tiene sentido, ya que en este caso sucederá que el paso columna de tabla expandida, que expande la columna que contiene todos los datos de la tabla, no se podría ejecutar si antes no se ejecuta el paso invocar función personalizada, el cual es el que inserta la columna que se expande. Una vez eliminados todos los pasos posteriores al paso filas filtradas, lo que sigue es volver a ejecutar la acción de clic en el botón de la columna Content, es decir, en el famoso botón con las flechas que apuntan hacia abajo. Posteriormente, se debe seleccionar la tabla en lugar de la hoja, es decir, la tabla de enero en este caso, y hacer clic en el botón Aceptar. Lo anterior genera una serie de pasos similares a los generados cuando hicimos clic en la hoja. Note que en este caso, en la última fila se visualiza un error. Sin embargo, a nivel de declaración, es importante que sepa que existe la posibilidad de que en el momento en el que usted está revisando este video, Microsoft ya haya corregido este error, por lo que solo debe revisar el resto del video si desea enriquecer su conocimiento en el Power Query. Volviendo al error mostrado, se tiene que si revisamos el paso invocar función personalizada, que es el paso en el que se inserta la función que agrega la columna con las tablas de información de cada archivo, se aprecia un error en todas las tablas, excepto en la del mes de enero del 2018 y en la del mes de enero del 2019, en las cuales se visualiza de forma directa la información que se requiere descargar a Excel, como se muestra en el video. Dicho error tiene que ver con el código de la función table.addColumn, la cual de manera automática Power Query insertó en este paso. Recuerde que es posible que este error ya esté corregido en el momento de hacer esta práctica. Sin embargo, es importante que sepa que este error se soluciona siguiendo estos dos pasos. Primero, borrar los 4 últimos pasos, es decir, dejar como último paso el paso Archivos ocultos filtrados 1. Segundo, eliminar todas las columnas, excepto la columna Content. Esto se hace más fácil si en lugar de seleccionar una a una todas las demás columnas, para después eliminarlas con el comando quitar columnas, selecciona solo la columna que va a dejar visible y ejecuta el comando quitar otras columnas del menú quitar columnas, como se muestra en el video. Como tercer paso para corregir el error en algunas de las tablas generadas, se debe ejecutar el comando agregar columna personalizada de la cinta agregar columna y en el área de la fórmula digitar la función excel.workbook para que dentro de los paréntesis se haga referencia a la columna content, como se muestra en el video. Al aceptar la fórmula en la nueva columna, se visualizan todas las tablas
Y a diferencia de la función personalizada que se insertó de forma automática al hacer clic en este botón, ninguna de estas tablas muestra un error. Es más, la acción de clic en el área en blanco de cada celda que las contiene permite visualizar en la parte inferior la información de cada tabla como se aprecia en el video. Es de aclarar que las acciones de los pasos que estamos registrando uno a uno reemplazan los pasos generados con la acción de clic en este botón, el cual en los ejemplos anteriores nos dio a escoger si queríamos hacer referencia a la tabla o a la hoja de cada archivo. Por esa razón, lo que sigue es expandir la columna personalizada, dejando visible solo las columnas Data y King. La columna Data porque es la que contiene las tablas con los datos que sí vamos a devolver a Excel. Y la columna King porque nos dice si se trata de la hoja de archivo o de la correspondiente tabla. Recuerde que la palabra King traduce tipo y en este caso se refiere a si el tipo de fuente de datos de cada archivo van a ser las tablas o las hojas de cada archivo. Es importante que comprenda que el número de filas se duplicó debido a que por cada archivo de Excel se tiene la información de una hoja y la información de una tabla. Haciendo una comparación con la acción de clic en este botón usada en los ejemplos anteriores, la cual nos llevó a esta ventana de diálogo, en este momento también debemos definir si queremos hacer referencia a las hojas o a las tablas de cada archivo. Si en este caso fuéramos a consolidar la información de las tablas, debemos empezar por filtrar la columna King seleccionando el elemento tablas. Posteriormente, se deben expandir todas sus columnas, deshabilitando preferiblemente la casilla usar el nombre de la columna original como prefijo, para finalmente eliminar la primera y la última columna, y de esta manera se consolida toda la información de las tablas como se aprecia al confirmar que se trata de los mismos 128 registros. Por otra parte, si después de digitar la función excel.workbook y expandir las columnas Data y King fuéramos a consolidar solamente la información de las hojas, tendríamos simplemente que empezar por filtrar el campo King o tipo por el elemento hojas en vez de por el elemento tablas. Sin embargo, al ubicarse sobre cualquier espacio en blanco de las celdas a donde hace referencia dichas hojas, se aprecia que los títulos de las tablas se están incluyendo como parte del contenido y no como los títulos de las columnas como se aprecia en el video. Para corregir este inconveniente, se requiere ejecutar los siguientes dos pasos. Primero, insertar una columna personalizada y segundo, agregar en dicha columna la función table.promoteHeaders haciendo referencia a la columna Data, la cual es la columna que contiene los datos. De esta manera, hemos creado una nueva columna que ya incluye los encabezados correctos, como se aprecia al revisar una a una las nuevas tablas. Solo resta expandir todas las columnas del nuevo campo personalizado, deshabilitando preferiblemente la casilla usar el nombre de la columna original como prefijo y eliminar las tres primeras columnas para así obtener la información consolidada de todas las hojas. De esta manera se obtienen los mismos 128 registros como se confirma en la parte inferior de la interfaz de Power Query. De esta manera, damos por terminada esta lección, seguros de haberle aportado la información más importante sobre las maneras de consolidar información de archivos provenientes de una misma carpeta.